Buenas, quien les habla Miguel de Tutopedia. Yo les traigo el París, un juego en el que entre 2 a 4 jugadores, cada uno de nosotros representaremos a un inversor que buscará adquirir edificios y lugares importantes en París, precisamente para lograr conseguir acumular el mayor valor entre estos edificios adquiridos. La partida va a constar en una serie, en un número indeterminado de rondas hasta que se detone el final de la partida, gracias a una condición. Y luego de que eso pase, pues contabilizamos todos estos puntos de victoria y también aquellos que nos pueden otorgar lo que son las losetas de bonificación, que es un punto importante en el desarrollo de este juego. Para determinar entonces el que tenga la mayor cantidad de puntos de victoria al final de la partida, pues será el vencedor. Veamos cuáles son las reglas que componen este juego. En la preparación inicial, primero lo que vamos a hacer es preparar el tablero, tal y como lo ven acá. Lo vamos a armar de esta forma. En el centro podemos colocar lo que es el arco 3D, como lo pueden ver acá. O en su lugar pueden no utilizar el arco 3D, sino que colocar esta parte del tablero del otro de la otra cara, que tiene dibujado el arco allí en el propio tablero. Luego de esto, cada uno de los jugadores va a elegir un color para tomar sus piezas. Y primero lo que va a hacer es colocar una de sus figuras de bonificación, que son estas que están acá. Las va a colocar en el espacio cero, en este medidor de losetas de bonificación. Y va a colocar un disco de su color, son los discos de puntos de victoria, en el espacio cero. Acá también este es el medidor de puntos de victoria, en el espacio cero. Luego de esto, bueno, yo estoy haciendo acá el ejemplo por una partida de 4 jugadores. Hay ciertas variaciones para 2 y 3 jugadores que se las iré indicando en el transcurso de esta preparación. También hay una preparación estándar y una preparación avanzada. Al final les explicaré cuáles son las diferencias en la avanzada. Aquí de momento esta es la estándar. Entonces, luego de esto vamos a colocar lo que son las fichas, estas fichas que están acá, que son las fichas de recurso y las fichas de prestigio, de esta manera. Si cada uno de estas partes del tablero son un distrito diferente, pero el orden de estas fichas es igual para cada distrito, como pueden ver allí. Fíjense que en estos espacios vamos a colocar esas fichas en el mismo orden en cada uno de esos distritos. Luego vamos a colocar también, cada uno de los jugadores va a preparar lo que es su tablero personal, que es este tablero que está acá, y va a preparar lo que es la estructura esta, que es la que va a formar lo que es su pantalla, para que el resto de jugadores no pueda ver los elementos que tiene detrás de ella. Entonces, de esos elementos va a tomar inicialmente 3 francos, los va a colocar ahí dentro, detrás de esa pantalla. Y va a tomar también las llaves de su color, depende de la cantidad de jugadores. En una partida a 2 jugadores va a tomar 10 llaves. En una partida a 3 jugadores toma 9 llaves. Y en una partida a 4 jugadores toma 7, como en este ejemplo. El jugador que le toque el tablero personal que tiene este símbolo, pues va a ser el jugador inicial en la partida. Luego vamos a tomar lo que son las 8 losetas, que son estas que están acá, las 8 losetas de puntos de referencia o lugares de referencia. Colocar a un lado del tablero que estén visibles a todos los jugadores. Vamos a colocar 2 llaves de cada color de cada uno de los jugadores a un lado del tablero. El resto de llaves que sobren se llevan a la caja, no se van a utilizar. Luego vamos a preparar lo que son las losetas de los edificios, que vamos de todas esas losetas vamos a extraer 3 aleatoriamente, las vamos a llevar a la caja, no vamos a ver cuáles son. Y el resto la vamos a separar en 3 mazos, con la misma cantidad de losetas, allí al lado del tablero. Luego vamos a tomar lo que son las losetas de bonificación, que son estas que están acá, y las vamos a colocar en cada espacio, como pueden ver acá. En la parte superior tiene un número, que ese número coincide con el lugar donde las vamos a colocar. Y hay algunas de ellas que tienen, algunos de esos espacios que tienen varias cartas, es decir, todas aquellas cartas que tengan arriba el mismo número, como pueden ver acá, 16, 16, 16 en este ejemplo, pues todas las vamos a colocar juntas en ese lugar, no importa el orden. Lo que sí deben tener presente es que su parte, en su reverso, pueden conseguirse, como ven acá, que se van a utilizar esas losetas únicamente para una cantidad específica de jugadores. Es decir, en este caso esta se va a utilizar para cualquier cantidad de jugadores, pero estas dos se van a utilizar, esta únicamente para 4 jugadores y esta de 3 a más jugadores. Entonces deben tener presente eso a la hora de preparar cuáles losetas vamos a tomar en cuenta y las que no, pues las llevamos a la caja.
Así vamos a preparar todas estas losetas de bonificación alrededor del tablero, en sus ubicaciones respectivas, como se los indiqué. Luego de esto vamos a tomar y vamos a colocar ahí a un lado del tablero lo que son las losetas de puntos de victoria, boca arriba a un lado del tablero, como las pueden ver acá. Y vamos a preparar también lo que es el suministro general de francos en todas las denominaciones ahí a un lado. Y vamos a colocar, estas son las losetas de final de partida, que se van a colocar boca abajo, ahí formando un suministro y a un lado también. Ahora en la variante, a la preparación, hay dos modificaciones que debemos realizar a la preparación estándar. Una es la colocación de las fichas acá en los distritos. Vamos a tomar y lo único que vamos a mantener igual es vamos a colocar una ficha de recurso oro en los espacios 8 de cada distrito, pero vamos a tomar el resto de fichas de recursos y fichas de prestigio, las vamos a mezclar, las vamos a barajar y vamos a colocar una aleatoria en cada uno de esos espacios. Luego vamos a tomar lo que son las losetas de bonificación y estas también se van a colocar de forma aleatoria. Lo que vamos a hacer es tomarlas todas. Vamos a tomar solamente una de cada numeración. Recuerden que hay ciertos de estos espacios que tienen varias losetas de la misma numeración. Entonces vamos a tomar las que se repitan, las vamos a colocar a un lado. Vamos a tomar solo una de cada una y vamos a revisar sus reversos. Como pueden ver, los reversos tienen unas letras A, B y C. Entonces las vamos a separar de acuerdo a esas letras y vamos a hacer 3 pilas de losetas. Esas losetas las vamos a barajar y de forma aleatoria vamos a colocar las A en los espacios que indiquen A. Como pueden ver, en el propio tablero está impreso cuáles son los espacios A, cuáles son los espacios B y así. Entonces vamos a colocar las que sean A, después de barajada vamos a colocar una en cada espacio de A de forma aleatoria, luego en los espacios de B, luego en los espacios C, tomando su pila de su pila respectiva. Luego de ello vamos a tomar todas las losetas que dejamos a un lado, que eran las que tenían numeraciones iguales, y esas las vamos a colocar. Recuerden que ya les había indicado en la preparación estándar que esas tienen en la parte de atrás para cuántos jugadores se utilizan. Entonces depende de cuál sea la cantidad de jugadores que vayan a participar en la partida, pues así van a ser las losetas de estas adicionales que vamos a tomar. El restante van a la caja. Entonces luego de revisar cuáles de ellas vamos a utilizar, pues vamos a colocarlas en los espacios que correspondan en cuanto a la numeración. Ya no en cuanto a la letra, sino que ya como ya hay unas primeras losetas ya colocadas acá, pues vamos a ubicar cuál es la numeración que coincide con esas losetas que dejé a un lado, que se van a utilizar, y la colocamos en la posición que corresponda con esa numeración. Y de esa forma, entonces, y esas serían las dos variaciones en cuanto a la preparación si utilizamos esta variante. De esta manera, entonces estaríamos listos ya para iniciar la partida. En cada ronda de juego va a empezar el jugador inicial y después va a seguir el sentido de las manecillas del reloj. Cada uno de los jugadores va a realizar 2 pasos que debe realizar de forma obligatoria. El primer paso es el único que pudiera saltarse en el caso de que no se cumplan las condiciones para realizarlo. Entonces, en cada uno de los turnos van a realizar estos 2 pasos. El primer paso es la colocación de un edificio en el tablero. Y el segundo paso es llevar a cabo una acción de varias que hay disponibles. Entonces, en el primer paso, que es colocar un edificio, lo que hace el jugador que está de turno en ese momento va a elegir una loseta de edificio de una de estas 3 pilas de las que está disponible, la toma y la va a colocar en un distrito. Les indico que cada uno de estos pedazos del tablero son distritos. Y fíjense que esos distritos están identificados acá. Entonces, como pueden ver en el reverso de la loseta de edificio, indica en qué distrito se va a colocar ese edificio. Y adicional a esto, como pueden ver, hay unos valores en las posiciones donde se colocan los edificios. Hay unos valores que van a coincidir con el valor que indica acá el edificio como tal. Entonces ahí te indica 2, entonces quiere decir que él va en este distrito en el espacio 2. Es importante que tengan presente que hay una variante que permite que si la deseamos utilizar, nosotros podemos elegir en qué distrito colocar el edificio que acabamos de obtener. Si nosotros tomamos el edificio, la loseta de edificio y la colocamos en cualquier distrito, no le hacemos caso al distrito que tiene en su reverso, pero igualmente lo colocamos en el mismo valor de ese distrito. Porque deben tener presente que en cada distrito no pueden repetirse los edificios. Es decir, los edificios que se ven acá no pueden ser repetidos en un mismo distrito. Entonces, si usamos esta variante, pues en la preparación inicial no extraemos losetas de edificio, como les había indicado en la preparación, sino que usamos todas las losetas de edificios para la preparación.
Por otra parte, en el caso que deban tomar una loseta de edificio y ya no hayan disponibles en ninguna de las tres pilas, pues de aquí en adelante en la partida no se va a llevar a cabo ese primer paso porque no hay posibilidad de realizarlo. Y en el caso que estén en la variante y que tomen una loseta de edificio y no tengan espacio donde colocarla cumpliendo las condiciones, pues esa loseta la sacamos del juego y saltamos este paso. Luego, en nuestro propio turno, realizamos el segundo paso, que el segundo paso es ejecutar una acción de entre tres disponibles que tenemos. La primera acción es colocar una llave en un banco o en el Arco del Triunfo. La segunda acción es mover una de estas llaves a algún edificio ya adquirido. Y la tercera acción es tomar una de las losetas de final de partida. Pero esta acción solo se puede llevar a cabo cuando las losetas de edificio se hayan acabado. Entonces empezamos con el primer paso. El primer paso es colocar una llave, lo que vamos a hacer en el banco o en el Arco del Triunfo. Para ello lo que vamos a hacer es tomar una de nuestras llaves que está detrás de nuestra pantalla y colocarla en uno de los bancos. Fíjense que los bancos son estos que están acá. En cada distrito tiene su banco o las podemos colocar en el Arco del Triunfo. Fíjense que cada uno de esos lugares está identificado con las llaves para recordarlo. Adicional a esto deben tener presente que solo podemos colocar una llave de nuestro color en cada uno de estos espacios y también se los recuerda lo que está impreso acá en el tablero. En el momento de colocar nuestra llave, nosotros vamos a recibir los francos indicados en ella. En este caso, por ejemplo, recibimos 5 francos del suministro general. Aquí recibimos 4 y así. En el caso del Arco del Triunfo no recibimos franco. Pero ya van a ver cuál va a ser la utilidad de colocar nuestras llaves en este lugar. Por otra parte, deben tener presente que las llaves que están detrás de nuestra pantalla no pueden ser colocadas directamente en algún edificio o en alguno de los lugares de referencia directamente. De momento en esta acción únicamente es llevarlo a los bancos o al arco. Luego la segunda acción nos permite mover llaves que ya tenemos en el tablero a un edificio o a un lugar de referencia. ¿Cómo es esto? Pues primero que nada debemos tener edificios ya colocados en el tablero en el distrito donde yo quiera mover la llave. Es decir, si yo tengo mi llave, en este caso, en este distrito, yo puedo mover esta llave únicamente dentro de edificios y lugares de referencia de este distrito. No puedo mover esta llave a distritos diferentes. Esa es la primera condición. Luego, yo después de mover mi llave a uno de esos edificios o lugares de referencia, debo pagar el coste indicado en ese espacio. Y además de pagar el coste, voy a recibir los beneficios que me indican allí en recursos, puntos de victoria, losetas de bonificación, que ya eso lo veremos en detalle más adelante. Luego de esto, pues también nosotros podemos mover una llave que ya esté sobre un edificio, sobre un lugar de referencia, moverla de un edificio a otro o de un edificio a un lugar de referencia. La única condición adicional a esto es que el edificio o lugar de referencia donde yo voy a mover esta llave debe ser de valor de construcción mayor a donde estaba la llave previamente. Es decir, como pueden ver, estos valores que están acá, que no se los había indicado, son valores de construcción. Y los edificios y los lugares de referencia también indican el valor allí en su loseta. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo quiero desplazar esta llave, yo la puedo mover a este edificio porque es de un valor de construcción mayor al que estaba. También podía moverla en turnos posteriores, pudiera moverla a estos lugares de referencia, porque me estoy desplazando hacia valores de construcción mayores. Pero, por ejemplo, si yo tengo esta llave acá en el valor de construcción 16, ya esta no podría moverla en este ejemplo, porque no hay ningún lugar de referencia o edificio con un valor de construcción menor a 16. Entonces ya no la podría mover. Por otra parte, deben tener presente que la llave dentro de uno de estos espacios me indica que yo soy el dueño de esa loseta. Ningún otro jugador puede colocar una llave, o yo mismo no puedo colocar otra llave mía en ese espacio, un espacio ya ocupado por una llave, hasta que no sea desocupado si es el caso. Otro detalle que deben tomar en cuenta es que en el momento en el que alguno de los distritos tenga dentro de ese distrito 4 llaves, no importa de qué jugador, no incluyendo las llaves en el banco, el jugador que esté activo en ese momento, que esté llevando a cabo su turno, va a elegir una de las losetas de puntos de victoria, la que él desee, y la va a colocar en cualquier distrito que él desee. La coloca en este espacio. Esto lo que nos va a indicar es de qué forma se van a obtener unos puntos de victoria adicionales al final de la partida, de acuerdo a cuáles son los valores de construcción
en el que tengan llaves los jugadores en ese distrito al final de la partida, que de eso hablaremos más adelante. Otro detalle que deben tener presente es que no deben olvidar que para yo poder colocar una llave sobre uno de estos espacios debe tener un edificio previamente. No lo puedo colocar en un espacio sin edificio. También deben considerar que los bancos tienen un valor de construcción cero a la hora de determinar hacia dónde voy a desplazar la llave. Y el arco del triunfo, las llaves que estén acá en este arco, yo las puedo colocar, mover a cualquier distrito sin ningún inconveniente. No es como en el caso de los bancos, que los bancos me obligan a mover las llaves dentro del propio distrito, porque ese banco forma parte de un distrito en particular, mientras que el Arco del Triunfo no forma parte de ningún distrito como tal. En el momento que yo decida desplazar mi llave de un edificio a otro o a un lugar de referencia, debo pagar el coste. El coste es el que está indicado en el número de construcción de ese edificio o lugar de referencia. Es decir, el número que está indicado allí es la cantidad de francos que yo debo pagar al suministro general para yo poder colocar mi llave allí. Ahora, si me estoy moviendo de un espacio a otro, es decir, de un edificio a otro, o de un punto de referencia a otro, o de un edificio a un lugar de referencia, yo debo pagar la diferencia entre los valores de construcción. Así que si yo, por ejemplo, tuviese esta llave en este espacio y la quiero mover en este turno a este edificio, pues pago la diferencia. Entre 4 menos 2 aquí pago 2 francos. Y así siempre voy a pagar la diferencia cuando mueva de un espacio a otro, de una loseta a otra. Además de esto, debo ser capaz de pagar también algunos costes adicionales en recursos que están indicados en la parte superior de la loseta. En este caso no lo hay, pero fíjense que en estos que están acá me indica que debo pagar estos recursos. Como pueden ver, hay tres tipos de recursos. Está el oro, está el mármol y está la madera. A medida que ya les voy a explicar cómo vamos a obtener estos recursos los vamos a ir recolectando en nuestra zona de juego y los vamos a gastar en el momento de mover nuestra llave a esos espacios. También debemos tener presente que todas estas losetas dan unos beneficios que están indicados en la parte superior izquierda de la loseta, que son estos que están indicados acá, que ya en un momento les indicaré cómo recibimos estos beneficios. Adicionalmente, para nosotros poder mover nuestra llave a los lugares de referencia, que son los que están ubicados acá, debe haber previamente alguno allí. Si en ese distrito no hay lugares de referencia, nosotros podemos, antes de mover nuestra llave, elegir cualquiera de los lugares de referencia que esté disponible en el suministro y colocarlo en esta sección para indicar que de aquí al final de la partida, ese lugar de referencia va a formar parte de ese distrito. Ahora, si yo en este caso, por ejemplo, quisiera mover mi llave a un lugar de referencia diferente a los que están ya aquí colocados, yo puedo tomar uno de los que está disponible y colocarlo primero antes de mover mi llave. Pero para ello debo cumplir con una única condición, que ese nuevo lugar de referencia, para yo poderlo colocar acá, debe ser de valor de construcción mayor a la última loseta de lugar de referencia que está colocada en ese distrito. Es decir, que en este caso el valor de construcción de ella es 16. Como pueden ver, los que hay disponibles aquí no hay ninguno que sea mayor, por lo tanto en este caso, en este distrito no pudiera colocar un lugar de referencia nuevo. Siempre se van a colocar uno sobre el otro acá y no hay límite en la cantidad que se pueden colocar por distrito. La única condición es esa, que el nuevo lugar de referencia que yo quiera colocar antes de mover mi llave, pues debe ser mayor al último que se colocó. Y de esa forma, entonces en ese momento voy a mover mi llave a ese nuevo lugar de referencia que estoy colocando. Es decir, tengo que tener una llave en ese distrito y debo moverla a ese lugar de referencia que yo estoy colocando nuevo para yo poder llevar a cabo este procedimiento. Ya de aquí en adelante, pues ese lugar de referencia formará parte de ese distrito y así con cada uno de los distritos en juego en la partida. Como pueden observar, también tenemos lo que son las fichas de prestigio, que las tenemos de tres tipos, de bronce, de plata y de oro, que gracias a los beneficios de las losetas de lugares de referencia vamos a poder cambiar esas fichas por puntos de victoria, como ya les indicaré a continuación. Pero lo que les voy a indicar, que lo que son en el caso de los recursos y el caso de los prestigios, como pueden ver en el tablero personal de cada jugador, van a conseguirse el valor de estas fichas. Yo en cualquier momento puedo comprar recursos o puedo venderlos. Igualmente con el caso del prestigio, pero el prestigio nada más se puede vender, no se puede comprar. Aquí lo indica. Aquí me indica cuántos francos voy a recibir por cada una de estas fichas.
Y en caso de los recursos también me indica cuánto voy a recibir si las vendo al suministro general o si las quiero comprar, cuánto es el coste para comprarlas. Ahora deben tener presente que si estas fichas de recursos no están disponibles, no puedo comprarlas. Es decir, al inicio de la partida, todas las fichas de recursos están sobre el tablero, no hay un suministro con recursos. Por tanto, al inicio de la partida yo no pudiera adquirir estos recursos. A medida que los jugadores vayan recibiendo estas fichas y las vayan utilizando, esas se van a colocar en un suministro general. Entonces, de allí en adelante, cualquier jugador pudiera comprar esas fichas que han quedado sobrantes fuera del tablero. Es importante que tengan esto presente. Ahora, en el caso de las fichas de prestigio en el momento que se vendan o que se utilicen, por alguna razón, esas fichas van fuera del juego. Esas no vuelven a entrar a la partida. Ahora, en cuanto a los beneficios que podemos obtener de colocar nuestra llave en esas losetas, hay 4 tipos de beneficios. El primero es que nosotros podemos decidir tomar la ficha. Si yo coloco mi llave en este edificio, yo puedo tomar esta ficha y llevarla a mi zona de juego, siempre y cuando esté disponible. Luego el segundo beneficio es el que está indicado en la parte superior de la loseta. En este caso, por ejemplo, no hay, pero los edificios de nivel 1, 2 y 3 tienen acá arriba este beneficio. Este beneficio lo que me indica es que yo puedo mover mi figura de bonificación, que son estas que están acá, moverla en el medidor para recibir losetas de bonificación, que eso se los explicaré luego. Eso es lo que me indica ese beneficio. En caso de las losetas de nivel 3 me dan ese beneficio, pero debo pagar yo adicionalmente 2 francos al suministro. En el caso de las losetas de nivel 8, los edificios de nivel 8 me dan unos puntos de victoria inmediatamente. Es decir, yo recibo aquí, por ejemplo, me da 2 puntos de victoria. Entonces yo lo que hago es mover mi disco de puntos de victoria, tantos espacios acá como puntos de victoria vaya recibiendo. Otro beneficio que vamos a recibir en el caso de los lugares de referencia, me indica acá en la parte izquierda que yo puedo, en el momento de colocar mi llave sobre ellos, yo puedo canjear mis fichas de prestigio, que eran de estos 3 tipos que ya les había indicado anteriormente, para canjearlas por puntos de victoria, solo en ese momento. Es decir, que aquí me indica que yo puedo canjear hasta 3 fichas de prestigio, pero las que coincidan en ese edificio. Es decir, que si yo coloco mi llave en este edificio, por ejemplo, en este lugar de referencia, yo pudiera canjear una ficha de prestigio de plata y hasta 2 de oro para obtener estos puntos de victoria acá. No necesitan, no es obligatorio que se canjeen los 3, solo que tengo disponible hasta estas 3 fichas para canjear en ese momento para recibir esos puntos de victoria, como le indica cada una de esas losetas de lugares de referencia. Pero eso en el momento que coloca la llave sobre ello. Todos estos beneficios los vamos a recibir luego de haber colocado nuestra llave y luego de haber sido capaces de pagar el coste. Recuerden que si no somos capaces de pagar el coste, si lo hay, para colocar nuestra llave en esa loseta, pues no podemos recibir los beneficios y no pudiéramos colocar la llave en ese lugar. Luego tenemos lo que es el medidor acá de losetas de bonificación. Que en cualquier momento que nosotros obtengamos alguno de los edificios o nos pertenezca a algún edificio de nivel 1 a 3 que tienen este símbolo acá arriba, me permite a mí tomar mi figura de bonificación y colocarla sobre una de estas losetas de bonificación. Pero acá deben tener en cuenta varias condiciones. Yo en este caso estoy en el espacio 0, yo decido moverla, la puedo mover a cualquier loseta de bonificación que yo desee. Pero deben tener presente que si por ejemplo en este caso yo la muevo a la loseta 3, en futuros beneficios de este tipo, ya yo no puedo mover esta figura hacia atrás, a menos que algún beneficio o algún efecto me lo permita, pero de resto yo siempre me voy a mover hacia adelante. Por otra parte, si no hay losetas de bonificación disponibles en ese espacio, yo no pudiera colocar mi figura en ese lugar si otro jugador ya ha tomado esa loseta o yo mismo la he tomado. Por otra parte, yo también, recuerden que hay ciertas de estos espacios que tienen varias losetas de la misma numeración. Entonces, en esos casos pueden estar varias figuras de bonificación en ese mismo lugar. Porque mientras hayan losetas disponibles, otro jugador puede colocarse en ese espacio sin ningún inconveniente para obtener esa loseta.
También otro detalle que tienen que tener presente es que cada jugador puede tener únicamente una loseta de la misma numeración. Es decir, que eso pasa que en los casos en los que alguno de estos espacios tenga varias losetas de esa numeración, yo nada más podré recibir una. Luego de tener entonces en cuenta todas estas condiciones, yo en el momento de colocar mi figura en ese espacio, pues recibo esa loseta de bonificación, la coloco detrás de mi pantalla para recordar que me pertenece, y en cualquier momento, puede ser inmediatamente o en el transcurso de la partida, yo puedo decidir en qué momento voy a utilizar el efecto indicado en ella. Por ejemplo, ya les voy a ir mostrando que podemos conseguirnos en esas losetas de bonificación. Muchas de ellas nos van a dar recursos, nos van a dar francos o nos van a dar lo que es prestigio. Pero estas, en ese caso de que las queramos utilizar para ese beneficio, no es que vamos a tomar ese recurso, ese prestigio del suministro, no, sino que en el momento que queramos utilizarlo, inmediatamente colocamos la loseta fuera de nuestra pantalla para indicar que ya hemos utilizado el beneficio de esa loseta, y utilizamos entonces lo que está indicado dentro de ella. Es decir, que en este caso esto es un mármol, un recurso de mármol. En el momento que yo deba pagar algún coste, yo puedo decir, bueno, yo utilizo el mármol impreso en esta loseta que me pertenece para pagar ese coste sin tomar la ficha de mármol del suministro, si es que lo hay. Entonces en este caso no haría falta que hayan mármol en el suministro, porque ya esta loseta cuenta como un mármol. Entonces tengan en presente eso a la hora de que sean los beneficios de esta loseta sean algunos de los elementos del juego, como todas estas que ven acá. Aquí estas losetas me valen esto que está indicado allí, y las saco en el momento que la vaya a utilizar vaya a utilizar el elemento indicado en ella. Solo en el caso de los francos y los puntos de victoria, como en este caso, estos son los únicos elementos que yo puedo recibir inmediatamente. Es decir, coloco la loseta boca arriba fuera de mi pantalla y recibo inmediatamente ese beneficio. ¿Qué más podemos conseguir? Nos podemos conseguir en la mayoría de ellos efectos que sobrepasan las reglas que ya les he explicado. Por ejemplo, en este caso aquí voy a recibir, cuando la utilice, yo primero la adquiero y después la utilizo cuando yo desee, adquiero 2 puntos de victoria por cada llave que esté en un edificio de nivel 1, como pueden ver acá, en ese momento que la utilice. Acá, lo mismo que ya les he indicado, gano un punto de victoria y me vale por 3 francos adicionalmente. Acá puedo recibir cualquiera de las, esta me vale por cualquiera de los 3 fichas de prestigio. En esta me permite colocar una llave sobre un edificio, sobre una loseta, en donde ya yo tenga previamente una llave, pero de mi color, si saltándome la regla. Igual debo pagar el coste y puedo recibir el beneficio de igual manera, pero a la hora de tomar para sacar la puntuación o lo que sea, se cuenta como que si yo tuviese dos edificios de ese tipo ocupados. ¿Qué más podemos conseguirnos acá? Aquí este ya lo habíamos visto. En este caso yo puedo pagar 2 francos o aquí 1 franco para recibir una llave adicional. La tomamos del suministro, si hay disponible, y la coloco detrás de mi pantalla, si voy a tener más llaves disponibles para llevar a cabo acciones en la partida. Luego acá voy a recibir, esta también la hemos visto, 4 puntos de victoria por cada edificio que ocupemos de nivel 3. En este caso me permite colocar una llave en un edificio que esté ocupado. Este quiere decir que esté ocupado por una llave de otro jugador, pagando su costo igual, recibiendo los beneficios y demás. En este caso nos permite tomar una loseta de bonificación de cualquiera de las que esté disponible acá en el tablero sin mover mi figura de bonificación. La dejo allí cuando utilice esa loseta. En este caso, como pueden ver acá, yo voy a recibir por cada loseta de bonificación que tenga detrás de mi pantalla, que no he utilizado en ese momento, voy a recibir esta cantidad de puntos de victoria. Por cada una de ellas depende de la cantidad de jugadores que estemos jugando. Ese momento lo que hace, sin incluir la loseta 20. Si lo que hacemos en ese caso es mostrar a todos los jugadores la cantidad de losetas que tenemos detrás de nuestra pantalla, pero no la estamos utilizando. Únicamente se las mostramos y las volvemos a colocar detrás de la pantalla, porque no han sido utilizadas. En estos dos casos, yo puedo por cada juego de dos fichas iguales, bien sea de recursos o bien sea de prestigio que yo tenga, yo voy a ganar esta cantidad de puntos de victoria, depende de la cantidad de jugadores. En este caso, me permite mover mi figura de bonificación de 1 a 5 espacios atrás en este medidor de losetas de bonificación, tomando en cuenta que si no hay losetas de bonificación no puedo colocar mi figura, y si ya tengo la loseta
de esa numeración no puedo colocar mi figura en ella, como ya se los había indicado. En este otro caso, aquí tienen que tener presente que fíjense que estos dos símbolos son símbolos de punto de victoria. ¿Cuál es la diferencia entre el amarillo y el morado? Que el amarillo son puntos de victoria que recibo inmediatamente, lo indico en el medidor de puntos de victoria, pero el morado quiere decir que son puntos de victoria que voy a recibir al final de la partida. Aquí voy a recibir, por cada franco que tenga, voy a recibir un punto de victoria al final de la partida, si tengo esa loseta de bonificación. En este caso lo que me indica es que voy a recibir 8 puntos de victoria por cada lugar de referencia que tenga ocupado. Fíjense la diferencia, estos son lugares de referencia y estos son edificios. Y este último caso lo que me indica es que yo voy a recibir puntos de victoria, depende de la cantidad de edificios y lugares de referencia diferentes en los que yo tenga mis llaves. Depende de la cantidad diferente, así la cantidad de puntos de victoria que voy a recibir. Vean que aquí están los símbolos. Cada uno de los edificios que pueden ver en la partida tiene acá abajo el símbolo que lo representa. Y eso es para saber efectivamente en qué tipo de edificio estoy. Fíjense que acá todos tienen símbolos distintos. Todos los lugares de referencia comparten un mismo símbolo. Entonces, de esa forma, depende de la cantidad de llaves que yo tenga ocupadas en diferentes de estos símbolos, pues así yo voy a contabilizar cuántos son los puntos de victoria que voy a recibir en el momento de usar el efecto de esa loseta de bonificación. En el momento en que mi figura de bonificación llegue al último espacio, que es el espacio 30, ya yo no podré recibir nuevas losetas de bonificación de aquí en adelante en la partida. La tercera y última acción que vamos a tener disponible para llevar a cabo en esta fase de nuestro turno, en este segundo paso de nuestro turno, es tomar una de estas losetas de final de partida. Pero esas losetas las puedo tomar únicamente en el momento en el que las pilas de losetas de edificio hayan sido agotadas. De ahí en adelante pues podremos tomar a cabo esta acción en lugar de las dos primeras. Entonces lo que hacemos es podemos mirar todas estas losetas y elegir una de ellas. Estos se siguen dejando boca abajo para que el resto de jugadores no sepa cuáles son las losetas que estamos tomando. Pero nosotros consultamos las losetas y elegimos una. ¿Qué vamos a conseguirnos acá? Vamos a conseguirnos recursos, vamos a conseguirnos francos, vamos a conseguirnos prestigio. Que al igual que las losetas de bonificación, esas las colocamos detrás de nuestra pantalla y en el momento que nosotros las queramos utilizar, pues las gastamos, las usamos como el elemento indicado en ellas. A excepción de los francos, que los recibo inmediatamente del suministro. En el momento en que un jugador toma la última loseta de final de partida, en ese momento se detona al final de la partida. Para ello van a terminar la ronda en juego en ese momento, es decir, hasta llegar nuevamente al jugador inicial. Y vamos a resolver una ronda final, desde el jugador inicial hasta el último. Y en ese momento pues se va a contabilizar los puntos de victoria reunidos por cada uno de los jugadores. Para ello van a tomar en cuenta los puntos de victoria que llevan indicados en el medidor de puntos de victoria del tablero, más aquellos que me da la loseta 27 de bonificación, que me da un punto de victoria por cada franco que tenga, si alguno no tiene esa loseta en ese momento. Y por último vamos a contabilizar los puntos de construcción de cada uno de los edificios a los que sea dueño cada jugador en los distritos donde haya loseta de puntos de victoria, como esta. En los edificios y en los lugares de interés. Entonces vamos a contabilizar todos esos puntos de cada uno de los jugadores en cada distrito que tenga esta loseta. Y como te indica la loseta te va a dar los puntos de victoria al jugador que tenga más valores en la suma total, más valor de construcción en ese distrito, gana la primera cantidad de puntos de victoria. El segundo gana la siguiente y el tercero. El cuarto lugar no gana nada. Ahora, en una partida a dos jugadores, el primero gana el primer resultado acá y el segundo lo gana el segundo jugador solo si la cantidad de valor de puntos de construcción en ese distrito es al menos la mitad de lo obtenido por el primer jugador. Si no, no obtiene el segundo valor acá de puntos de victoria. Ahora, en el caso de un empate en una partida de 3 o 4 jugadores, si se va a desempatar, por ejemplo, si están empatados en el segundo lugar, esos dos jugadores van a, en ese caso desempata el jugador que tenga el edificio o lugar de interés con el mayor valor de ese distrito. Entonces ese obtendría ese siguiente lugar y el otro el que sigue. Ahora, en el caso de que siga existiendo el empate,
porque puede pasar a través de una loseta de bonificación, pues en ese caso, esa cantidad de puntos de victoria de ese lugar se le dan a ambos jugadores, y el siguiente lugar de puntos de victoria no se le da a nadie, se salta ese siguiente resultado. Una vez que todos los jugadores hayan totalizado sus puntos de victoria, pues el jugador que tenga más puntos de victoria será el vencedor. Y en el caso de que haya empate, pues el jugador que tenga más francos en su poder, pues será el vencedor. Si sigue existiendo el empate, entonces en este caso vamos a contabilizar los niveles de construcción de todos los edificios pertenecientes a los jugadores empatados, de todo el tablero, y el que tenga mayor nivel, pues será el vencedor. Y en el caso que todavía exista el empate, en ese caso compartirían la victoria. Esas serían todas las reglas que componen este juego. Cualquier duda me la dejan en el espacio de comentarios. Les recuerdo que al final del manual hay un apéndice que indica en detalle cuáles son los efectos de todas las losetas de bonificación, por si en algún momento tienen alguna duda. Gracias por el video, no olviden suscribirse al canal y nos vemos hasta la próxima.